18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Saludamos ya a los miembros del Comando N, a Nacho Carretero y a Nuño Domínguez, a quienes pueden escuchar ahora en directo, pero ya saben también que les pueden escuchar en cualquier otro momento a través de Ser Podcast. Nacho Carretero, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿estás bien? Sí, estoy bien, después de un fin de semana en Coruña, descansando. Pensé que te había pasado algo. Vale. No, al revés. Todo, bien, o sea, todo vienes con energía. Vengo con energía renovada. Vale, Nuño Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien también. ¿Tú también? ¿Vienes enérgico? Sí, vengo muy enérgico. Este lunes de fiesta nos ha sentado, yo creo. Bueno, claro, es verdad, es que no me acordaba. A los que lo hemos hay tenido. dos que han librado este lunes, Claro. disculpadme. Vale, 2 de mayo, Claro, ahora entiendo. ¿Por qué me está contando lo del fin de semana? Claro, porque el fin de semana para ti terminó ayer. Volví ayer de Coruña. Sí. Claro. Vale, venga. Ayer sentía ese rollo que tienes en el festivo de, es como domingo. Claro. Ya es martes. Pues a mí no me pasó. No. No, yo el lunes me levanté a las 4 de la mañana como siempre, todo normal. Y mejor que vine, porque imagínate lo que me hubiera perdido, esa rueda de prensa a las 9 de la mañana anunciando el espionaje. Imagínate que me pilla que fuera. Podrías estar durmiendo, leyendo en la cama tranquilamente. No, estaba aquí para darlo en directo, donde hay que estar. Donde hay que estar, en la cadena SER. A ver, Nuño, ¿de qué hablaremos después? Bueno, vamos a hablar del declive generalizado de los reptiles, que aunque sean especies que tal vez no nos causen tanto amor. Pero declive quiere decir desaparición. Declive quiere decir desaparición de especies y a nivel global. Sí, como hemos hablado otras veces de las aves, de los mamíferos, pues ha habido un nuevo estudio, el primero que se ha hecho sobre los reptiles a nivel global y, sorpresa, también están en declive. Sorpresa, pero no tanto, a lo mejor. De reptiles no, pero eso no quiere decir que no nos gusten, no quiere decir que sean necesarios. Eso es. O sea, que yo he aprendido mucho en esta Luego sección. hablaremos de las muchas cosas buenas. Claro, hasta un Como día no hablamos, puedes achuchar un lagarto. hasta un día hablamos de murciélagos y ¿Una casi tortuga? les cogí hasta cariño a los murciélagos, imagínate. De reptiles hablaremos dentro de unos minutos, de seres tan escurridizos como estos. Los vamos a hacer a partir de ahora, porque esta mañana hemos decidido centrarnos en la personalidad de los narcisistas, que aunque nadie reconoce serlo, nadie dice, no, sí soy yo, soy narcisista. Bueno, a ver los haylos. Y además parecen ser tantos que seguramente merecerían también la elaboración de un censo. Para empezar, Nacho, ¿tú te consideras narcisista? Bueno, pues yo por supuesto no. Pero a ver, es que quién encuentras que te responda así. Pero yo admito que el ego está ahí y además yo pertenezco a un gremio, bien lo sabéis los dos, el del periodismo, en el que los egos pues están ahí muy inflados, muy delicados ellos. Y yo, bueno, pues sí, tengo mi ego y lo reconozco y lo noto a veces. Yo creo que la cuestión es un poco domesticar el ego. Gestionarlo. Exacto, Sí. y mantenerlo y utilizarlo a tu favor. Yo a veces siento pues que ves ahí un compañero que hace una cosa genial y tal, y yo creo que siempre digo que hay dos maneras de gestionarlo. Una es a través de, esto es una mierda y tal, la envidia, pero yo creo que del mismo sentimiento nace el decir, bueno, pues yo, venga, quiero hacerlo mejor, el ser competitivo contigo mismo. Pero me da la sensación, ahora lo hablaremos, de que parte de lo mismo y que tiene que ver con inseguridades, con ego delicado, etc. ¿Y tú, Nuño? A ver, yo creo que es que narcisismo es una cosa ya extrema, o sea, puede ser ya considerado una enfermedad o una patología, ¿no? Entonces, sí que podemos tener pinceladas de narcisismo, pero sin llegar a ser narcisistas y claro, lo que dice Nacho, los egos, ¿no? Y tener ego de una forma positiva también es importante, o sea, hay que quererse a uno mismo. Pero siempre con razonablemente. Sí, porque yo, bueno, y hacer autocrítica. Yo supongo que vosotros también os ha tocado trabajar de cerca con alguien que tenga un ego desbordante. Pues sí, me ha tocado. Sí, claro. Y entonces no solo tienes que gestionar tu propio ego, sino que tienes que gestionar la relación con alguien que tiene un ego desbordante, que eso es muy complicado. Sí. Y lo convierte en muy difícil, ¿eh? Sí. Convivir con alguien, no sé si narcisista, pero con un ego desbocado, tienes que estar atento a todo. Sí. Es muy complicado. Yo no dudo de vosotros, yo me creo siempre lo que me decís, que ya sabéis que siempre bien. lo hago, pero los guionistas de esta sección No nos creen. Los malvados guionistas. No, los malvados guionistas creen tener dudas razonables y han tenido a bien plantear un test para determinar exactamente y con toda precisión científica cuál es la personalidad que mejor os describe. Y ahora me estoy acordando de aquellas revistas de Esther y su mundo y eso, que siempre había test para saber lo que eran. ¿Verdad que es algo así? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora en este programa tan serio. Vamos a hacer una especie de test como si fuéramos Esther y su mundo. De modo que vamos a tratar de ver... Referencias científicas, Totalmente. Es que no sé, luego preguntaré de dónde han sacado el test, porque me estoy temiendo lo peor. Bueno, y nosotros hay que decir que no tenemos ni idea de este test, No porque en el tenéis ni guión idea. pone, Nos aquí va el lo han test. dejado en blanco. Sí. Pues a través del test, de las respuestas que vosotros deis a las preguntas que yo os formularé, trataremos de ver cuál de las 9 personalidades posibles, entre las que se encuentran, además del narcisista, por ejemplo, el triunfador, el individualista, el líder o el mediador, os corresponde. Después Ay, de qué miedo, ¿eh? Después de realizar las 5 preguntas. Yo os hago las preguntas y nuestros expertos en interpretación
interpretación de test absurdos, que son Sara Vítores y Sergio Castro, van a determinar quiénes sois y a dónde vais. ¿Os parece? Muy bien, pero esto de hacerlo en público así a pelo tiene su riesgo, ¿eh? Primera pregunta. Yo las he mirado y no son muy comprometidas. Primera pregunta. Yo me he inclinado a llevar una vida A, intensa pero bien centrada, B, sobre todo espontánea y divertida. Intensa pero bien centrada, sobre todo espontánea y divertida. Uy, qué No difícil, tenemos tanto tiempo. Venga, la primera. Ya. A. Sí, yo también diría la A, pero La A. si hubiera un híbrido entre la A y la B... No hay. Intensa pero bien centrada. No, está bien, es una Venga, buena sí, respuesta. sí, sí. Yo creo que Yo es que también votaría la A. A con tintes de B. Claro, no. Intensa pero bien centrada. Segunda pregunta. Yo me he inclinado personalmente a mostrar mi afecto a los demás, a mostrar mi afecto ante los demás, a mantenerme a cierta distancia de los demás. Uy. Mostrar mi afecto ante los demás, mantenerme a cierta distancia de los demás. Yo B, ¿eh? Sí, es verdad que aquí dudo. Venga, pues B, diría también. B. Al final te va a salir que tienes muy poca personalidad porque siempre vas haciendo lo que haces. No, pobre, contestó Bueno, primero la L. ¿eh? La primera la dije yo. Yo también la B. Venga, esta... Tercera pregunta. Yo me he orientado más hacia las relaciones interpersonales que hacia la consecuencia de objetivos. B. A la consecución de objetivos, más hacia la... Es que está mal escrito. Vuelvo a empezar. Vaya guionista. Yo me he orientado más hacia las relaciones interpersonales que hacia la consecuencia de objetivos, y B, a la consecuencia de objetivos que hacia las relaciones interpersonales, que es algo así. ¿Qué priorizáis, los objetivos o las relaciones? Yo aquí B, B. creo. Objetivos por Sí. delante de relaciones. Sí. ¿Y tú? Al menos en el trabajo. Sí, tú. Claro, pero en el trabajo y relaciones... Claro. Que no me pongas problemas, no hay Nacho. Muy peso. genéricas Este es estas tipo preguntas. test. Pues yo A. Venga. Cuarta pregunta. Mentira. Yo intento que no se me vea como una persona A, egoísta, B, aburrida. Claramente B. No quiero que se me vea, yo intento que no se me vea como una persona egoísta o aburrida. Venga, A. Vale. Es que la B... Y la última, yo tiendo todo el tiempo a desmoronarme y a no tomar nunca la iniciativa, a tomar la iniciativa y ser dominante. Ya lo digo yo primero, B, yo claramente Sí, B. Sí, yo Sí, también. B. Yo también. Claro, no pasa nada. Sí, gracias por animarnos a Claro. decir la verdad. A ver, Aunque chicos, nos desmoronamos que como me todo el estaba, mundo. mírales. O sea, me está dando miedo. Buah. Primero están aquí como contando, parece que estén en Es el que no resultado hay- de la no hay quiniela. opción buena. Lo tenemos. No hay Lo opción tenéis. buena. A ver, Sí, pues sí, venga. porque- Me parece un jurado de Eurovisión. Totalmente. A ver, Hemos dicho que hay 9 personalidades, ¿no? sí, a Nacho. Según las respuestas. Vamos a Nacho directamente. Sí, primero Nacho. Nacho, tenemos eneatipo 3. Eres el triunfador. Wow. Buah, no teníamos ninguna Pero duda. eso incluye una muy fuerte dosis de egoísta, narcisista y calculador. Lo que te convierte en un personaje casi despreciado. Dios mío, me precio acaban del de- triunfo. Hombre, esas son las partes malas Me van a de dejar como ser un un felpudo. triunfador. El precio del Pero lo triunfo, eres. claro. ¿Y Nuño? Nuño es Nuño es el eneatipo 1, el perfeccionista. muy impaciente, exigente y muy crítico. Que Bueno. tampoco, vaya. Bueno, pero ha quedado un poco mejor. ¿Os Nuño, que encaja? Nacho. No, ¿cómo me va a encajar? Yo me conformo, me conformo. Venga, tenemos dos posibilidades, dejarlo aquí y dudar del test, que yo lo hago, o hacer una pausa para seguir ahondando en la figura del narcisista con algunos expertos, algo que podrá darnos un poquitín más de credibilidad que lo que acabamos de hacer ahora, que es una gran tontería. Desde la Una cuore. pausa. De la El cuore, test sí, del sí. cuore, exacto. Una pausa y volvemos. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de 10 y 21 minutos de la mañana, 9:21 en Canarias. Esta mañana hablamos de narcisistas que existen en todos los territorios, con Nacho y con Nuño. Digo en todos los territorios, por ejemplo, en la literatura. Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito. A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme
y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. O en no el hablar deporte. de lo que- Yo no entiendo, de verdad que no entiendo. Yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. En el cine. El problema de la gente es que no tienen gusto. Miren cómo visten. Es espantoso. Y no traten de justificarlo diciendo que son pobres. ¿Qué tiene que ver eso con llevar esta chaqueta? Yo no me corto. Si veo que algo me gusta, lo cojo. Por eso la gente es desgraciada. Viven rodeados de cosas que les gustan, pero no se atreven a ir a por ellas. O en la música. Ramón del Castillo está aquí junto al Comando N, él es filósofo y en otras ocasiones nos ha ayudado a aclarar más de una duda en nuestra famosa sección de mitos con Pepe Rubio. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángela. A ver, desde la filosofía, ¿cómo se define un narcisista? ¿Puedo hablar de mi libro o no? Adiós. Me ha gustado mucho que Ramón dice, me acaban de llamar como experto en narcisista, no sé cómo interpretar eso. No sé si me queréis decir algo. Te llaman y Habéis dicen, hecho muy bien en invitarme a mí. Exactamente. No os habéis equivocado. Venga, cuéntame. No, bueno, más que la filosofía es un conjunto de historias, ¿no? Porque esto del narcisismo ha circulado mucho por la psicología, por el psicoanálisis, pero también por la sociología, ¿no? Entonces, bueno, si asocias los mitos con la filosofía, porque contamos los griegos, pues sí, pues hay un mito que contaron de muchas formas, ¿no? Y hay la versión de Ovidio y tal. Y yo no soy muy bueno, siempre me confundo con los nombres, parezco un extra de Lelutier, ¿no? Pero empieza todo el rollo, ya sabéis, con Eco, no con Narciso, ¿no? Eco, que era una ninfa que se gustaba mucho irse a hablar a sí misma, por cierto, y era muy encantadora hablando, y distraía a Hera mientras Zeus se la pegaba con otras ninfas, ¿no? Y entonces la condenan a Eco a no tener una voz propia y a repetir el final de las palabras de otros, ¿no? De ahí viene Eco, ¿no? Ya. Y es Eco la que cuando está por ahí la pobre escondida y tal en los bosques, ¿no? Pues se encuentra con Narciso, que a su vez menuda movida la vida de Narciso, porque es el fruto de una violación, la del río Cefiso con Liríope, que lo he dicho bien, ¿eh? Porque lo has mirado. Claro, lo he mirado porque si no empezamos como el de Luthier, ¿no? Y deberíais invitar mejor a Carlos García Gual o algo. Y me lo he traído apuntado para no acabar como, ¿no? De Starpsícore y estas cosas. Bueno, se encuentra con Narciso, que ya me había perdido. Claro, y entonces se encuentra con Narciso y tal, y Narciso, que es un rompecorazones, porque tenía también a un maromo por allí encandilado, pues la pobre Eco pues se insinúa, claro, como ella puede, ¿no? Narciso está perdido en el bosque, Narciso dice, ¿dónde estoy? Y la pobre pues dice, estoy. No puede decir más que... Es el eco, y entonces pues habla con los animales y con otras ninfas a ver cómo me ligo a Narciso, y Narciso, ni puñetero caso, se ríe de ella. La pobre Eco se convierte en una caverna, se transmuta exclusivamente en ese eco, y Narciso, las otras ninfas, ¿no? Y el Efebo, que estaba también, ¿no? Dolido, pues hablan con Némesis. Némesis es como la mafia, ¿no? Y entonces va Némesis y le hace mirarse a Narciso, ¿no? Le tienden esta especie de trampa, y se mira en una fuente, en el reflejo, y ahí empieza el lío. Se enamora de sí mismo. Y claro, se enamora hasta tal punto de sí mismo que, según distintas versiones del mito, pues en una se queda ahí petrificado, digamos, y en su lugar nace una flor que se llama Narciso. O según otras versiones se ahoga, ¿no? de estar mirando. Intentar besarse, ¿no? Intentar abrazarse. Y en otras es condenado al inframundo a estar jodido ahí toda la vida. Entonces, con esto se han hecho muchísimas cosas en psicoanálisis, aunque ya digo, yo soy más de mitos como Elvis Presley que como Edith, que de esto tal, pero hago lo que puedo. ¿Y hay diferencia, dirías tú, conociendo el origen de esto, bueno, con las teorías del origen del narciso? Él decía, le preguntaba al principio, narcisista, y él me decía, bueno, a veces se confunde con ego. ¿Se confunde a veces el narcisismo con el egocentrismo? Sí, es otro lío también terminológico, cómo se asocia narcisismo con egoísmo, con egotismo, que no es exactamente lo mismo. Es que tiene historia este asunto, claro, no lo podemos definir, perdón, fuera de los contextos, ¿no?
Incluso hay narcisismos como en el psicoanálisis pues se distinguió entre narcisismo primario, que es como uno sano que tienen los críos para abrirse paso y que no les bloquea luego para relacionarse bien con los demás, ¿no? El narcisismo primario, el secundario. Pero sí, hay un conjunto de palabras, ¿no? Que no consigue separar del... Y luego en clínica es diferente, esto es un asunto súper serio, o sea, esto ya no tiene no es ninguna broma, y hay distintos grados hay un narcisismo más defensivo, por así decirlo, otro más destructivo, hay trastornos límite de personalidad relacionados en clínica, pero esto es una cosa muy seria de la que yo no debo hablar. Pero sí, en la calle, digamos, es muy difícil separar narcisismo. Alguien que tiene mucho ego con alguien narcisista. Sí, o con egoísmo, puede ser egótico y hacer el ridículo, porque estás todo el día ¿No habéis escuchado nunca es un pelayo? Porque yo esto lo escuché por primera vez hace poco y es un poco el narciso. No lo había oído nunca eso. Un pelayo. Pero ¿y qué diferencia habría entre alguien con mucho ego y directamente un narcisista? Bueno, la cuestión es la relación con los demás, ¿no? O sea, es que no es un trastorno que puedas separar de los demás, pues que justamente un trastorno de relación, de ver en los demás una pantalla donde te reflejas, ¿no? Entonces depende, puedes anteponer tu propio interés y concebir a los demás como instrumentos, entonces es un cuadro más egoísta. Puedes ser egocéntrico en el sentido de que exageras demasiado tu personalidad, tu imagen, que quieres ser siempre el centro de atención. Es un lío. Y además narcisismo circula, insisto, en sitios circula en la psicología clínica, circula en la psicología social y circula en la sociología, porque ya el narcisismo no es una patología individual. Claro, es que te lo iba a decir, porque se habla también de una sociedad narcisista. Totalmente. ¿no? Y esto tiene una historia, tiene distintas historias, yo me sé esta. Y esto es una cosa que empiezan a diagnosticar los psicólogos sociales y los sociólogos hacia los 70. La generación anterior, la que se llamaba, los sociólogos americanos la llamaban la Silent Generation, que eran como nuestros padres, ¿no? La generación del autosacrificio. Bueno, pues a partir de los 70 los sociólogos empiezan a detectar pues que ya ha caído ese entusiasmo político en mayo del 68, la sociedad del consumo se desmadra, la sociedad del espectáculo, y ahí surgen como estas patologías sociales que las asocian con la obsesión por la autorrealización, la autoimagen, la autosatisfacción, ¿no? Y ahí se genera la terminología esta que generó un poco Tom Wolfe cuando habló de la me decade, ¿no? De la década del yo, ¿no? La me generation. Y ahí surgieron una serie de libros que aprovecho para recomendar, no el mío, pero aprovecho para recomendar estos libros, que fueron todos los libros de Richard Sennett sobre narcisismo y cultura contemporánea, La cultura del narcisismo de Christopher Lasch, también La era del vacío de Gilles Lipovetsky. Todos estos libros intentaban caracterizar esa especie ya de patología social. Cuidado, no había internet, no había Twitter, no había Instagram, o sea que fijaos cómo se las veían ya venir, incluso en un contexto... O sea que ahora con Instagram, con estas redes sociales, estaríamos hablando de que aún más, la sociedad es aún más narcisista. Tienden a decir, bueno, digamos, desde los 80 cambia el tinglao, ¿no? Y entonces me parece, pero esto es muy discutible, que va, o sea, que lo único que el mantra que dicen los sociólogos es que vamos a peor, ¿no? O sea, que todavía esta cultura del Me Generation era hedonista, pero no tan obsesiva como la de los millennials con su perfil, por ejemplo, ¿no? Con la idea de que puedes controlar tu imagen pública, ¿no? Eso ha cambiado completamente gracias a los Pero con medios. este cambio entiendo que al final se acaba perdonando el narcisismo de los otros, ¿no? Porque si se generaliza, normaliza, ¿no? si se normaliza el narcisismo, se acaba, bueno, no se acaba viendo mal el narcisismo como una actitud individual. Sí, lo que supongo que se pueden distinguir son grados, ¿no? Ya no, evidentemente, ya hemos hablado Sí, también el narcisista brasa y el narcisista simpático, sutil, ¿no? O sea, sutil o sobre todo el narcisista con humor, ¿no? Que es como estabais hablando antes. Claro, pero un narcisista se sabe reír de sí mismo. Amigo, ahí está la historia, ¿no?
o consiente que los demás se rían de él, o goza. No, yo creo que reírse de sí mismo sí, porque como es el que se ríe, lo que se rían los otros no. Lo que pasa que, no sé, no dinos sé. tú, Sí, pero puede ser. el narcisismo o el egocentrismo nace de inseguridades propias, de complejos propios. Sí, o de mecanismos de defensa a veces. Claro. No sé. Bueno, esta es otra Pregunto, pregunta. Sí. Pero no me llames experto, de verdad. Que yo, Pero tú dime qué piensas. Esto es un complot de Pepe Rubio que me mete en unos embolados impresionantes. Bueno, pero nosotros preguntamos. Ya, pero si hay ni suerte, pues... Pero si no tienes la respuesta dices, pues no lo sé. Yo Nacho. hablo de oídas, No ¿no? lo sé. De esto del narcisismo, yo soy como eco. O sea, yo repito lo que dicen otros. A mí que me registren. ¿Y entonces qué No, sabes pero es acerca de buenísima esto? la pregunta. El diagnóstico que hicieron estos sociólogos en los 70 es que lejos de que el narcisismo se base o se fundamente en el amor a uno mismo, se basa en el odio a uno mismo. Es decir, las patologías narcisistas se basan justamente en una sensación imposible de solucionar, de vacío interior. Ajá. Entonces, esto lo detectan en clínica desde los 70, que los cuadros son depresivos. Las patologías anteriores eran más neurosis obsesivas, por ejemplo, asociadas a la culpa. Pero los cuadros clínicos asociados con el narcisismo son de depresión y de vacío interior, de no poder colmar de ninguna forma ese vacío interior. O sea que, ¿Ves cómo sí que sabes? Déjame, No, claro, no que sé. sabe. Déjame que vaya otro que sabe, a lo mejor sabe incluso más que Ramón, no Sí, lo eso sé. no es Porque difícil. decía que había colectivos, ¿no? Donde los narcisistas suelen encontrar más fácil acomodo en unos que en otros. Nosotros hemos hablado antes del colectivo de los periodistas. La música es otro colectivo. Fernando Neira, buenos días. Buenos días, Ángel. Buenos días, Nacho y Nuño. Buenos días. Y Ramón también, que si no suego, a lo mejor se siente dolido Pues si no le venga, saludas. salúdame. Muy buenos días, querido. ¿Qué tal? Experto. Fernando, te hemos saludado con un tema de Pipo Romero que tiene mucho que ver con el narcisismo. Cuéntame la historia. Es que se titula La Narcisa y me lo contó él mismo la semana pasada que me lo encontré. Él no es que sea especialmente narciso, no creo que lo sea, y de hecho es un hombre bastante humilde. Lo que pasa es que la compuso como lucimiento personal, con la idea de que fuera una obra de ejecución tan difícil que nadie más pudiera interpretarla excepto él. Y de hecho el título, La Narcisa, es su manera de admitir públicamente que sí, que la intención era demostrarse a sí mismo, pero sobre todo a la humanidad, que es un virtuoso y un habilidoso y que no hay nadie que pueda hacer lo mismo que hace él con sus manos y con su imaginación. Y Neira, si vamos a ejemplos concretos de narcisismo en la música, un dúo efímero, Joaquín Sabina y Fito Páez. El resultado musical de este dúo fue maravilloso, pero la convivencia no tanto. ¿Qué falló ahí? Yo creo que falló todo, o sea, falló sobre todo el que tuvo la feliz o desgraciada idea de juntar a dos personas que acabaron a tortas porque no podían soportar la idea de que el que tenía al lado, que era tan o casi tan brillante como él mismo, pudiese hacerle sombra. Ya el hecho de que el disco que publicaban juntos se titulase, escogiesen como título Enemigos Íntimos, ya daba una pista. Era un indicio de que las cosas podían acabar como acabaron, pero es que fue una premonición obvia, porque el disco estaba muy bien, pero año 98, si no me falla la memoria, pero saltaron chispas tan desde el primerísimo día que no llegó ni siquiera a presentarse en directo. Había una gira montada amplia y ni empezaron. Y otro caso de narcisismo es el de Oasis, que nos lleva brevemente a analizar la relación entre hermanos. ¿Cómo era la relación sanguínea, Fernando? A ver, es que lo de los hermanos, lo de la psicología lo tiene bastante tratado. Hay aquellos tales Caín y Abel, me parece que son un buen ejemplo. Aquí lo que sucede es que Liam, que era el cantante y el teórico líder, en teoría es la cabeza visible, el que está en el centro del escenario, se encontraba con que el verdadero genio probablemente fuese Noel, que es el compositor de todos los clásicos, el Lennon, el John Lennon de Manchester, el verdadero inventor del sonido Oasis, el hombre que catapulta el Britpop, además en un momento en el que había muchísima presencia de música americana por el auge del grunge, y entonces pues se produce ahí un cortocircuito fraternal que no se habla desde hace años, y lo más bonito que se han dicho, desde luego, no sería verbalizable en un programa. No, mejor que no. Y el último, el argumento de esta canción, brevemente, Neira, esta canción de Carly Simon.
¿Cuál es la historia? Esto es maravilloso, Ángeles. Es que el éxito de George Cobain, que fue un exitazo, es con una canción en cuyo estribillo la frase central dice: eres tan vanidoso que te crees que esta canción habla sobre ti. A mí me parece gloria. Y lo más gracioso del caso es que aunque nadie sabe con exactitud, excepto la propia Carly Simon, quién era tan vanidoso, todo hace indicar que el destinatario de ese piropo es Mick Jagger, que había ligoteado con ella como con todo exponente del género humano, pero es que el invitado y el que hace las segundas voces en George Cobain es Mick Jagger, con lo cual Carly Simon coloca a su hombre vanidoso ejerciendo su vanidad como vocalista invitado de su Grammy. Eso es maldad total, me encanta. Totalmente. Neira, muchísimas gracias. Un beso, Ángel. Un beso. Ramón, ¿tú Saludo. crees que hay colectivos, o si a lo mejor para ser un genio en algo, un genio de la música, de la interpretación, del deporte, de alguna manera ayuda a tener esta vena narcisista? No lo sé, pero yo creo que la gente que se tiene que estar autopromocionando por necesidad Se lo tiene que creer. tiene más papeletas para, en fin, si tienes que estar vendiendo un disco y ganas tanto dinero. Y de la pues, misma manera, alguien que desde jovencito está reconocido por la sociedad, pues un Se lo futbolista han que a dicho, los se lo han 17 dicho, años se lo han triunfa, dicho. yo creo que ya no se escapa un poco a su elección, ¿no? Se va a conformar ahí una personalidad muy... Ya. Desde que eres adolescente te están adorando, te están diciendo que eres gigantesco, es muy Yo difícil creo que la controlar diferencia eso, es que antes quizá había colectivos que tenían acceso a los medios de comunicación y por su trabajo, y ahora ¿no? Sí. Ahora tenemos todos cierto Claro. relativo acceso a una pantalla, a un perfil. Y esta es un poco esa democratización, entre comillas, del narcisismo, ¿no? Y es una cosa, ya no es una cuestión del artisteo, o podemos artistear un poco todos, ¿no? O todas. Pero yo creo que hay también una dimensión seria este asunto, es que Totalmente. no se debe confundir, o sea, yo creo que este diagnóstico sociológico de que todo ha ido a peor, de que somos más vanidosos y tal, pero también hablamos más de lo que nos pasa, ¿no? Entonces ha sido paralelo, entonces también hay que ver el lado bueno de esto es que se han acabado hablando de cosas que no se hablaban y de que aquello de que lo personal es político también está por ahí. Ramón del Castillo, que lo tengo que dejar aquí. Muchísimas gracias. A vosotros. Un beso. A ti, Gracias. a ti, Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Little boy wishes he wasn't small. He'd give his turtle to be 6 feet tall. He's got photos of Shaq and Ewing up on his wall. And he'd Seguimos con el Comando N después de hablar de narcisos, de egóticos, que es una palabra que no utilizamos habitualmente. Vamos a hablar de reptiles ahora, ¿eh? Tortugas, cocodrilos, lagartos, serpientes, culebras, todos ellos son reptiles y de ellos se ha publicado el censo más preciso de la historia y hoy queremos conocer a estos animales de los que, según concluye este estudio, más del 20% están en riesgo de extinción. Ahora iremos con el contenido del estudio, pero también me interesa la forma, Nuño, 15 años de trabajo, casi 1000 científicos de 24 países para conseguir este mapa de reptiles. Este primer mapa de reptiles, que es el primero y el más completo que se tiene, para tener una idea de qué les está pasando, que es algo que ya habíamos tenido con las aves, habíamos tenido con los mamíferos, y los datos que arrojaban esos censos son preocupantes. Por ejemplo, los anfibios se han reducido un 40%, los mamíferos un 25%. Bueno, pues los reptiles bajan más de un 21,1%, creo que es 21,1%. Es decir, hay unas 10.196 especies que se han estudiado, 1.829 están en peligro de extinción. Es decir, un 21,1% es mucho. Saludamos a Manuel Merchán, que es el presidente de la Asociación Quelonia. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Nunca se había hecho un estudio tan extenso? Un estudio tan exhaustivo realmente no. Tenemos datos, se había trabajado mucho o se sigue trabajando mucho en grupos concretos, grupos de investigación que pueden centrarse, pues no sé, en tortugas marinas o en determinadas especies de cocodrilos o de cualquiera de estos grupos, pero un estudio tan exhaustivo, bueno, ya solo hablar de las cifras que estamos evaluando, más de 10.000 especies, es una... ¿Y las conclusiones son preocupantes? Estamos hablando de estas 1.829 especies en peligro de extinción, ¿son preocupantes? Sí, son un indicador de que la pérdida de biodiversidad por todas las... en todos los grupos, bueno, no solo animales, sino vegetales, es alarmante, ¿no?
Y bueno, y esto pone de manifiesto que al final, pues que todos los grupos, pues mamíferos, aves, anfibios, invertebrados, plantas, hongos, están desapareciendo a una velocidad jamás vista, ¿no? Sabemos que hay procesos de extinción natural de especies y bueno, y eso es evolución en una palabra, pero no al ritmo al que los estamos sometiendo, al ritmo de extinción al que los estamos sometiendo directamente los seres humanos. ¿Y qué supone, perdona? No. Porque yo antes le decía al principio, cuando vamos a hablar de reptiles, y hemos dicho, los reptiles, que son a mucha gente no le gustan los reptiles, pero es evidente que son necesarios en nuestro mundo. ¿Qué supone que desaparezcan? Cada vez que eliminamos una especie o grupos enteros de especies, como estamos comentando aquí en relación a los reptiles, las consecuencias son imprevisibles porque bueno, todas las especies están interconectadas y esto es ecología, ¿no? Son en forma de ecosistemas. Unidades vivas, con lo cual no podemos prever qué es lo que estamos modificando cuando, no sé, eliminamos una especie o ponemos en peligro una especie, quizá estamos afectando a otras 20 especies y ni siquiera lo sabemos, con lo cual realmente, o sea, los ecosistemas tienen dinámicas muy complejas. Y cuando hablamos ya de estos índices de impacto, cuando hablamos de 20% de las especies en categorías de peligro, pues las consecuencias, como digo, son imprevisibles. Decías, Manuel, que el ritmo de desaparición es nunca visto, aunque ha habido extinciones en otras épocas del planeta. Y creo que es muy interesante que las causas de la desaparición de los reptiles son muy parecidas a las de los otros grupos de animales. ¿Cuáles son? Sí, estamos hablando de pérdida general de biodiversidad, y en este caso de reptiles, debidas a factores globales. Para algunas especies podemos hablar de causas, bueno, siempre pues presión de la caza, por ejemplo, para obtención de carne o para obtención de productos derivados de esos animales. Pero las causas más preocupantes a nivel son las globales, ¿no? Y son Pero estamos hablando de la intervención del hombre. Claro, siempre sí, son todos el primer responsable, ¿no? Somos los seres humanos. Y causas con las que estamos muy familiarizados, pero que quizá a veces no somos conscientes de la repercusión que tienen. Y hablo de cambio climático, hablo de contaminación en el más amplio sentido, etcétera, etcétera, de destrucción de hábitat. Deforestación, ampliación de las ciudades, ¿no? Sí. Y, a ver, al fin y al cabo, como seres humanos estamos creciendo siempre en población, ¿no? Con lo cual siempre necesitamos más y más recursos. Y eso es un hecho y va a seguir siendo así. Por lo que hay que abogar es por un desarrollo sostenible, ¿no? O sea, la sostenibilidad de esas poblaciones, porque sí, al fin y al cabo los recursos están. Es la explotación no sostenible de esos recursos lo que al final acaba conllevando ya consecuencias para nosotros mismos, pues como, no sé, como las sequías debidas al cambio climático, las hambrunas por el agotamiento de los propios recursos, no sé, cinegéticos. Y en España hay especies peligros de extinción. Yo estoy pensando en especies que sean comunes, es decir, que todos estemos acostumbrados a ver. Sí, hablando de reptiles, bueno, por ejemplo, no sé, todos conocemos, bueno, hay varias categorías, según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que participa en este estudio que estamos comentando, hay varias categorías de amenaza, ¿no? Especies amenazadas, bueno, en peligro de extinción, vulnerable, en peligro crítico. En España tenemos especies, bueno, no sé, hay tortugas terrestres, por ejemplo, que están en categorías de amenaza. Tenemos, bueno, tortugas marinas también, tenemos algunas especies de camaleón, que también estamos familiarizados con ellos. Son todas especies que necesitan, o sea, que están incluidas en los catálogos, en las listas rojas, en los catálogos del Ministerio y también de la Unión Europea, a nivel de Unión Europea. Y sí, que están en la misma, están incluidos en este estudio dentro de esas especies. Y Manuel, ¿tú crees que hay una forma de frenar esta extinción acelerada? Es decir, o no sé si eres optimista o pesimista, es un problema muy similar al de vamos a subir, el cambio climático está sucediendo, no vamos a poder pararlo, o tú crees que sí que se puede detener? A ver, yo creo que hay que ser optimista, porque si no, entonces nos quedaríamos sin hacer nada, con lo cual yo quiero ser optimista. Hay dos grupos de acciones o dos grandes líneas desde nuestro punto de vista. Una es frenar esos factores globales, que obviamente no es nada fácil, porque si no nos ponemos de acuerdo entre 4 personas, mucho menos entre 200 países, ¿no? Pero hay que frenar esos factores globales y luego incidir en algunas especies que están especialmente delicadas y que son causas que podemos remediar, no sé, pues una caza excesiva o una destrucción del medio donde viven por contaminación, por deforestación, por lo que sea excesiva, y ahí sí se puede actuar con proyectos concretos de conservación que dan resultado, desde luego. Y es más difícil porque me da la sensación, concienciar
al común de los ciudadanos que no tenemos ese conocimiento del peligro de los reptiles comparado con animales que nos resultan más familiares. Claro, te decías tú antes fuera de antena, no es lo mismo que a la gente le da pena pues si el oso panda está en peligro de extinción que una lagartija o una serpiente. Por desgracia, los reptiles o la mayoría de especies de reptiles no son animales que al común de los mortales pues les llame mucho la atención, y además también hay mucha leyenda negra que vamos a hablar de serpientes y todo eso, ¿no? Pero tenemos que ser objetivos, al fin y al cabo, para gestionar adecuadamente el medio ambiente y estos proyectos de conservación y esta biodiversidad debemos ser objetivos, y como hablábamos, tú comentas fuera de antena, tenemos especies que porque no nos sean tan agradables a la vista, a mí sí me son agradables a la vista, ¿no? Pero sí que no son tan llamativas para la población en general. Pero igualmente, evaluándolas objetivamente, están en estado de conservación delicado, en categorías de peligro, con lo cual no tienen la culpa de que, de que no nos gusten. Al fin y al cabo es todo, el enfoque que le demos nosotros, ¿no? Es la visión antropocéntrica de todo esto, ¿no? ¿Por qué crees que hay rechazo, miedo, asco en algunos casos a los reptiles? ¿Porque no se conoce bien o por qué? Bueno, a ti te debe costar entenderlo. No, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque tengo que trabajar todos los días con eso, ¿no? No, a ver, porque sí que es cierto, que hay especies, hay algunas especies venenosas, algunos lagartos, algunas serpientes. Sí, pero una cosa es el miedo, pero hay gente que le hace que sí como una fobia ahí. Sí, pues es algo muy tradicional, ¿no? Pero es que ya lo encontramos desde siempre, ¿no? Son animales asociados con no sé, pues con lo oscuro o con cosas así, ¿no? Ocurren otros, porque también, no sé, tenemos a los murciélagos, pues un poco, pues ahora con Batman ya quizá menos, pero si quitamos a Batman... Sí. Lo que pasa es que con el coronavirus también han cogido mala fama los pobres. Sí, pero ocurre en muchos grupos, pero sí que es cierto que en los reptiles pues sí que hay una visión general un poco de miedo, rechazo, no sé si asco. ¿Tú tienes alguno favorito? Bueno... Porque las tortugas hemos dicho que sí que era reptil, ¿no? Sí. Pues yo me quedo con la tortuga. Yo tuve tortugas cuando era pequeño. Por eso. Un clásico. No, yo, por ejemplo, en Menorca, en Menorca a veces vas caminando por el monte y todavía te encuentras muchas tortugas terrestres que están ahí. Bueno, pues esas tortugas terrestres están dentro de las listas rojas. No, y a veces las aparto del camino, Mira. Para que nadie las pise. No digo que nuestra aportación científica es que yo dije que tuve tortugas cuando era pequeño. Y yo que veo tortugas. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, no sé, no tendría uno favorito, pero trabajamos mucho, por ejemplo, con tortugas marinas, que de hecho el logo de nuestra asociación nace, de hecho, por esas iniciativas con tortugas marinas. Bueno, para ellas en los plásticos, la presencia de plásticos en el agua es también un peligro terrible. Es de plásticos y de microplásticos, que es una, si queréis lo comentamos porque es una problemática brutal. Tenemos la idea, cuando hablamos de contaminación, la contaminación por plásticos es una de las más, de las más acuciantes, ¿no? de las más importantes hoy en día, no la única, por supuesto. Y todos tenemos quizá en la cabeza nos imaginamos pues la tortuga comiéndose una bolsa de plástico. Sí, o liada con algún plástico. O enrollada, sí. Con lo cual, los botes de las cervezas y tal, ¿no? Sí. Sí, pero sin embargo tenemos luego problemáticas que no se ven y que nos están afectando ya directamente a nosotros, porque pensemos, hablando del tema de plásticos, la fragmentación de esos plásticos, o sea, la bolsa de plástico, dentro de 4 años lo mismo se ha convertido en 1 millón de partes de esa bolsa de plástico que ya no vemos, súper pequeña, que bebemos, o sea, que comemos porque se bioacumulan, que significa, o sea, que los pececitos pequeños lo ingieren, el pez grande se come al pequeño, y nosotros nos comemos a todo, con lo cual al final, y ya hay estudios, de hecho es un campo de investigación ya para que veamos cómo está todo relacionado, ya no solo medioambientales, que ya es de salud pública, ¿no? De cómo estamos empezando, y hay estudios ya preliminares, bioacumulando en determinados tejidos humanos, ya estamos encontrando acúmulos de plástico. Cosas con las que estamos familiarizados, por ejemplo, como la bioacumulación del mercurio y demás, que es lo tenemos muy asimilado, pero no tenemos tan asimilado. Los plásticos. Y tampoco sabemos todavía las consecuencias, porque como digo, o sea, son los investigadores, médicos y demás están en ello. Al final todos estos estudios son una especie de termómetro de nuestra propia salud también como especie y como planeta, ¿no? Es decir, si está habiendo estas extinciones en todos los grupos de animales, pues que son algo mal, ¿no? ¿Qué es la tuatara? La tuatara, es el género Sphenodon. La tuatara es un animal que vive en unos pocos islotes de Nueva Zelanda.
Es algo parecido a una iguana, un lagarto, algo parecido a eso. Y en una situación de conservación, bueno, desastrosa, ¿no? Como ejemplo, también la propia actividad humana es una causa que no hemos mencionado, la introducción de especies, o sea, mover especies. Como decía, los ecosistemas son dinámicas muy complejas. Cuando trastocamos... cambiarlos de hábitat. Las especies invasoras, ¿no? Especies invasoras, especies exóticas y especies invasoras. Igual estamos modificando los ecosistemas y los ejemplos, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que preguntabas tú ahora, o en Australia, por ejemplo, con poblaciones de mamíferos o de reptiles y demás, el hecho de introducir fauna que no existía en esos determinados ecosistemas a veces es mucho más perjudicial para las especies que viven en esos ecosistemas que directamente si intentamos cazarlas. O sea, el impacto es incluso mucho mayor. Pero es verdad que igual es percepción, pero joder, yo recuerdo cuando éramos críos, o yo por lo menos, ir a cazar lagartijas o tritones o salamandras y yo no veo ahora. No sé, igual es percepción, igual es que tampoco es muy... Pero como que ves menos diversidad. Bueno, también porque la urbanización va ganando al campo, por esto, claro, sí. Es lo que hablábamos, de la influencia de la mano del hombre. ¿El porcentaje de riesgo de extinción es mayor en los reptiles que en determinadas aves o mamíferos o es más o menos igual? A ver, depende de los grupos. En global tenemos además en el estudio, pues el grupo más amenazado es el de los anfibios, en principio, de los vertebrados terrestres, ¿no? Reptiles, anfibios, aves, mamíferos, es el de los anfibios. También, bueno, ellos están muy afectados, aparte de las causas que ya hemos dicho, por otro problemón que es el de las enfermedades emergentes. Igual, estamos trastocando ecosistemas y, bueno, pues el tema de los quitridiomicosis, por ejemplo, de los anfibios, insisto que son causas de descenso muchísimo mayores que la acción intencional del ser humano sobre determinados grupos. Pues Manuel Marchán, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias a vosotros. Y muchísima suerte y cuidad a los reptiles. Haremos lo posible. Cuidémoslos todos. Exacto. Sara Vítores, venga, que te echaba ya de menos los martes aquí. Pues sí, vuelvo porque cada 15 días voy a volver. Igual que hace Pepe los lunes, yo creo que hay que desmontar mitos relacionados con el reciclaje. Esa típica frase que hemos escuchado 1000 veces de reciclar no vale para nada. Pues mira, hay cientos de ejemplos de los propios recicladores, de los encargados de convertir en una nueva materia prima los envases ya separados en las plantas de selección. Y todos esos mitos ellos los van a ir desmontando. Esto lo he hablado con David Eslava. Él es presidente de ANARPLA, que es la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico. La selección en origen es muy importante, por lo que la concienciación y el conocimiento de los consumidores es básica, para que los envases de plástico pues, se depositen en el contenedor correcto, que es donde se inicia el viaje para convertirse en un nuevo producto, cerrando el ciclo de lo que llamamos la economía circular. No se puede reciclar lo que no se puede recoger. Es que todo lo que echamos en los contenedores de colores puede convertirse en nuevas cosas. De una botella puede salir una igual. De 22 botellas de plástico convertirse en una camiseta. De 80 latas de refresco, una llanta de bicicleta. Pues a ver si nos concienciamos. Verás cómo sí. Concienciaos vosotros dos también, Nuño, Nacho, hasta la semana que viene. Hasta el martes. Id con vuestros egos a otra parte.